Bueno, y el gobierno condenó los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur durante el último día, en ataques que dejaron a 2 muertos y un herido. Conversamos sobre este tema con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquizar. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Primero te quería consultar si hay nuevos antecedentes respecto a los ataques que se registraron ayer y que dejaron a estas 2 víctimas fatales. Mario, muy buenas tardes. Precisamente me encuentro acá hoy día en la región de la Araucanía. En la mañana estuve en la región del Biobío, en distintas reuniones con las Fuerzas Armadas, con las policías, con también los distintos actores, también la Fiscalía, Ministerio Público, para efectos de poder establecer las diversas estrategias de índole tanto preventivo como persecutorio para poder esclarecer los graves hechos de violencia ocurridos el día de ayer y el día de hoy. Recordemos que ayer el Senado lo que hizo fue ratificar la prórroga del estado de emergencia para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la macrozona sur, y es precisamente este grave flagelo el que asesinó a una persona mapuche en la región del Biobío y a un agricultor en la región de la Araucanía, y hoy día precisamente un homicidio frustrado a don Mauro Aguilar, quien iba conduciendo su camión y le dispararon, y desde esa perspectiva la mayor gravedad y por lo tanto las diversas estrategias para poder dar con los responsables, y no solo dar con los responsables, sino también ojalá detenerlos y condenarlos como en derecho corresponde. Pablo, y en ese sentido, por ejemplo, el gobernador de la Araucanía decía de que este estado de excepción no es suficiente, que la violencia ya ha llegado a un punto que obviamente no se puede controlar. ¿Usted sigue defendiendo esta medida, a pesar de que el mismo día en que se extendió se produjeron estos 2 asesinatos? A ver, el estado de emergencia, sin lugar a dudas, es una medida necesaria. ¿Quién puede negar que frente a una realidad en donde se asesinan sin distinción de orden, de origen étnico o de color político, a una persona mapuche y a un agricultor, el Estado no tiene la opción, sino que la obligación de poner todos los medios a disposición de las familias mapuche y no mapuche para poder dar mayor seguridad y más tranquilidad en la zona? Eso es evidente y por eso hay que estar trabajando absolutamente. Y obviamente es una medida necesaria, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque existe una claridad en orden a que este es un problema de Estado. Y cuando hablamos que es un problema de Estado, es decir, se necesita que también el Congreso Nacional establezca y dé prioridad a las leyes que forman parte de la agenda legislativa de la macrozona sur, como la ley contra el narcotráfico, el crimen organizado, contra el robo de madera, o por ejemplo la agenda corta antiterrorista. Pero también se necesita, por ejemplo, modernizar el sistema de inteligencia del Estado. Qué duda cabe, y ese es un proyecto que está empantanado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que está hace bastantes años ahí y que aún no sale para efecto de que sea ley. Y por lo tanto es necesario entender y comprender que frente al enemigo común, que es el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, se necesita toda la colaboración del Estado en su conjunto. Y en eso no solo un rol de las policías, de las Fuerzas Armadas, del gobierno, sino que es el Poder Judicial, el Ministerio Público y también, por cierto, el Congreso Nacional, los llamados a poner todas las herramientas para poder dar con los responsables y dar más tranquilidad a las personas, familias mapuche y no mapuche en la macrozona sur. Sí, y en ese sentido, Pablo, a pesar de todos los recursos que se han concentrado en la región del Biobío y la Araucanía, con drones, policías, militares, parece que todavía estos delitos hay una sensación de mucha impunidad. ¿Qué está fallando ahí con la policía, con los destacamentos de seguridad que no logran resolver ni llegar a los responsables de estos crímenes y delitos? Acá hay una situación que es muy relevante y muy importante entender. El estado de emergencia sí ha reducido los hechos de violencia, un 43%, la usurpación en un 76%, ha permitido además detener a más de 130 personas a través de los controles mixtos y los patrullajes dinámicos, y desde esa perspectiva se produjo, por ejemplo, el año pasado una baja en los hechos de violencia desde que se materializó el estado de emergencia. Se han incrementado las detenciones, por ejemplo, el año 2021 tuvimos un 189% más de detenciones que el año 2020. Hay personas que están hoy día presas en las cárceles de la macrozona sur precisamente por estos delitos graves. Por ejemplo, Emilio Berhoff,
que pertenece a la Huaychán Aucamapu, está hoy día en prisión preventiva por atentado incendiario y también por tráfico de droga de 823 kilos de cocaína. También el imputado por el asesinato del Cabo Naín en octubre del año 2020. Los hermanos Ancalaf, por el asesinato del sargento Benavides en mayo del año pasado. Por lo tanto, los pasos se están dando. Recordemos, el 24 de diciembre pasado se condenaron a 8 personas que están vinculadas a la resistencia mapuche lafkenche por el asesinato de don Eleodoro Raimán, un comunero mapuche el año 2019, y en virtud de esa condena hubo una reacción de esta orgánica radicalizada y terrorista, haciendo la quema y un atentado incendiario de 31 cabañas en el lago Lanalhue. Y por lo tanto, el trabajo del Estado se está haciendo por parte de las policías y de las Fuerzas Armadas. ¿Es suficiente? No. Se tiene que seguir mejorando y perfeccionando en colaboración con el Ministerio Público, pero acá se necesita una cosa básica. Necesitamos que no sigamos relativizando la violencia en la macrozona sur. Necesitamos que no se cometan errores garrafales como señalar que se va a dialogar con la coordinadora Arauco Mayeco, con la resistencia mapuche lafkenche, con la Huaychán Aucamapu. Hoy día hablaba con el padre de don César Millagual, quien fue asesinado precisamente en el sector de Butamalal, en Cañete, y que me decía que lo único que pedía era justicia. Es decir, no se dialoga con los terroristas, con el narcotráfico y con el crimen organizado, sino que acá se establecen y se ponen las máximas sanciones que establece la ley a través de todas las herramientas del Estado. ¿Para qué? Para hacer justicia frente a aquellos que buscan del asesinato, de las quemas de iglesias, de las quemas de escuelas, afectar a familias mapuche y no mapuche, instrumentalizando las legítimas demandas del pueblo mapuche. Y desde esa perspectiva, lo primero es que el Estado en su conjunto y la clase política no legitime la violencia como método de acción política y deje de mezclar la violencia que ocurre en la macrozona sur con las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, porque acá quienes son afectados son familias mapuche y no mapuche, y desde esa perspectiva lo que hay que hacer es tener mano dura, y no solo mano dura, sino que poner toda la herramienta del Estado para enfrentar estas orgánicas radicalizadas y terroristas que no distinguen ni origen étnico, ni tampoco condición social, ni color político. Pablo, ya está más o menos claro que el próximo gobierno no va a seguir este camino, no va a seguir implementando o extendiendo el estado de emergencia en la zona y va a abogar entonces por un diálogo. ¿Tú eres de la idea que se mantenga este estado de excepción cuando asuma el nuevo gobierno? Pretender un diálogo con las organizaciones que asesinan personas mapuche y no mapuche me parece que es una falta de respeto tremenda a los familiares, a las víctimas de estos graves asesinatos. Me parece que eso no corresponde. Acá lo que corresponde es que impere la ley, que impere el Estado de Derecho y que esas personas sean condenadas. Otra cosa muy distinta dice relación con algo que no tiene nada que ver con el terrorismo, con el narcotráfico y con el crimen organizado, que son las legítimas demandas del pueblo mapuche en relación a su desarrollo económico, social y cultural, y que en eso hay que establecer el máximo diálogo posible para efectos de avanzar sustantivamente, por ejemplo, en la Convención Constituyente, en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por ejemplo, a través del Centro Nansen, que ya inició los diálogos precisamente para poder avanzar en ese desarrollo económico, social y cultural, por ejemplo, en lo que dice relación con la política de tierra, pero no mezclemos las cosas. Acá una cosa es el desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche y otra cosa es la violencia. Al pueblo mapuche no se puede criminalizar y acá hay que atacar con todas las herramientas de la ley aquellas orgánicas que pretenden infundir terror y temor en las familias mapuche y no mapuche a través de sus asesinatos, a través de sus atentados, sí, a través de su violencia. Pablo Urquizar, coordinador de la Macro Zona Sur, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias, Mario, que esté muy bien.